Muy buenas noches a todos y a todas, siendo las 21:08 del lunes 20 de abril. Damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno en Viedma, capital de la provincia de Río Negro. Pedimos disculpas a los colegas trabajadores de los medios por la demora. Nos acompañan hoy, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero, y también nos acompaña hoy y se suma a la mesa de conferencia el señor ministro de Salud de la provincia, el licenciado Fabián Esgay. Tenemos, como siempre, la información de la situación sanitaria provincial. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con respecto al día de hoy, tuvimos 3 altas. Fueron dados de alta un paciente en Choel y los 2 pacientes de Luis Beltrán. Con respecto a pacientes que se descartaron en el día de hoy, 2 pacientes de Roca, 3 pacientes de Viedma, un paciente de Beltrán, un paciente de Conesa, un paciente de Allen, 14 pacientes de Cipolletti y un paciente de Cipolletti, sumándose en total 23 pacientes descartados. A su vez, se confirmaron 14 pacientes nuevos, 7 pacientes en La Marque, un paciente en Villa Regina, un paciente en General Roca, 4 pacientes en Bariloche y un paciente de Inahuapi, sumando 14 pacientes nuevos. Y en el total de pacientes confirmados hoy, tenemos 54 pacientes en Bariloche, 17 en Choel, 10 en Cipolletti, 7 en Allen, 4 en Inahuapi, 3 en General Roca, 2 en Cinco Saltos, 1 en Catriel, 1 en Bolsón y 1 en Villa Regina. Recordemos que el paciente del Bolsón, ayer, igual que uno de los de Cipolletti, fue dado de alta. Con respecto a lo que nos pasó hoy en el día, fue que fallecieron 3 personas. Estas 3 personas, una de ellas era del hospital de la ciudad de General Roca. Era una persona de 77 años que se encontraba internada en un sanatorio privado. Esta persona tenía factores de riesgo, 77 años y una enfermedad de Alzheimer, por supuesto con coronavirus. Y después 2 pacientes de Choel, 2 mujeres, una de 63 años, una de 86. La paciente de 86 años tenía antecedentes de enfermedades neurológicas y de hipertensión, y la paciente de 63 años tenía antecedentes cardiovasculares, con lo cual suman 3 pacientes más fallecidos en la provincia. Muy bien. Señor ministro, también tiene algunas novedades. Sí, buenas noches. Bueno, en virtud de un seguimiento epidemiológico que estamos haciendo de la ciudad de Choel y en consonancia con directivas y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud de Nación, hemos dictado una resolución para poner a partir del día de hoy y del día de mañana y por 7 días un cordón sanitario a la ciudad de Choel. Voy a pasar a leer la resolución que dispone dicho cordón sanitario para la ciudad de Choel. Visto el decreto 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, el decreto de naturaleza legislativo 0120, considerando que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como pandemia, afectando a más de 110 países, habiéndose constatado la propagación de casos en nuestra región y nuestro país, que en razón de ello el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia 260/20, mediante el cual amplía la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el artículo 1 de la Ley 27.541 por el plazo de 1 año de la entrada en vigencia del mismo, que en el mismo sentido el Gobierno de la provincia de Río Negro declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia de Río Negro en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, que el artículo 3 del decreto citado en el considerando precedente faculta al Ministerio de Salud, en tanto autoridad de aplicación en materia sanitaria, a disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica a fin de mitigar el impacto sanitario, que mediante la resolución 1291 del 2020 de este Ministerio se creó el Comité de Emergencia Sanitaria, que con el asesoramiento del mismo y en conjunto con las recomendaciones
que establece el Ministerio de Salud de Nación, se deben definir los lineamientos que guiarán las acciones de vigilancia epidemiológica a los fines de la detección precoz y seguimiento de los casos de COVID-19 y sus posibles contactos estrechos, como así también toda la población que reside en esta provincia y pudieran estar expuestos a casos en su tránsito con lugares de circulación viral. Que la evidencia y lecciones aprendidas en otros países señalan que el aislamiento domiciliario de los casos confirmados leves o asintomáticos es muy difícil de lograr y esta conducta está relacionada con la creciente transmisión comunitaria. Que en este sentido el Ministerio de Salud ha sostenido y sostiene el aislamiento institucional de todos los casos COVID-19 y de todos los casos sospechosos hasta su diagnóstico definitivo, organizando la internación según los niveles de complejidad e incluso previendo el alojamiento en establecimientos no sanitarios, pero con condiciones adecuadas para el cuidado de los pacientes que presentan cuadros asintomáticos o leves. Que los criterios de intervención se renovarán con el análisis de la situación de salud y las mejores evidencias científicas disponibles. Que la vigilancia epidemiológica en la ciudad de Cholechuel durante la actual emergencia, en concordancia con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de Nación, en coordinación con este Ministerio, determinan que deben adoptarse medidas preventivas excepcionales y temporarias a los fines de mitigar los posibles contagios del virus COVID-19. En función de ello, desde esta autoridad sanitaria se dispone la implementación de un cordón sanitario en dicha localidad, debiendo aplicarse las medidas restrictivas extraordinarias que encuentran justificación en la situación sanitaria imperante en procura del derecho a la salud colectiva. Que el suscrito se encuentra facultado para aprobar el presente conforme a la Ley de Ministerios y al Decreto de Naturaleza Legislativa 01 del 2020. Por ello, el Ministro de la Salud resuelve establecer la implementación de un cordón sanitario en la ciudad de Cholechuel a partir de las 8 horas del día 21 de abril del corriente año y hasta las 24 horas del día 28 de abril del corriente, por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva como medida preventiva, excepcional y temporaria. El mismo consistirá en las siguientes medidas: restringir el ingreso y el egreso a la localidad de toda persona, incluida la totalidad de los supuestos previstos por las excepciones del aislamiento social preventivo y obligatorio determinadas por el Decreto 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y sus disposiciones complementarias, exceptándose únicamente al personal de seguridad, de salud, aquellos que brindan los servicios municipales esenciales y trabajadores de prensa debidamente acreditados. Habilitar de manera excepcional a los ciudadanos de la localidad los traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y productos de primera necesidad en el horario de 9 a 15 horas, debiendo restringirse dicho movimiento a una persona por grupo familiar. Los comercios de abastecimiento a la población podrán abrir sus puertas en dicho horario. C. Determinar que en los horarios establecidos solo podrán circular los días lunes, miércoles y viernes aquellos ciudadanos cuyo documento de identidad finaliza en número impar, en tanto que aquellos que finalizan en número par solo podrán hacerlo los días martes, jueves y sábados. Los días domingos no podrá existir circulación de vehículos y personas. D. Los vehículos particulares utilizados para el aprovisionamiento de mínima aquí autorizado solo podrán hacerlo una persona por unidad, lo cual deberá ser excluida de los grupos y factores de riesgo ante COVID-19. No se permitirá la circulación con menores de edad, salvo que tengan la misma relación con una emergencia sanitaria. Se exceptúa de la provisión a aquellos vehículos que prestan servicios esenciales o el personal de seguridad y o salud. E. Establecer el cierre preventivo y provisoria de toda arteria con acceso directo a la Ruta Nacional 22 y Ruta Nacional 250 y aquellos accesos alternativos a la localidad,
mediante vallas o cinta de seguridad, dejando un libre acceso de circulación interna a vehículos afectados a la contingencia, como ambulancia, policía y servicios municipales. F. Establecer el cierre y fajado de los espacios públicos, entre ellos parques, plazas, predios deportivos y espacios recreativos. G. Determinar que los comercios de hasta 50 metros solo podrán permitir el ingreso de hasta 2 personas por vez. Las grandes superficies comerciales no podrán permitir el ingreso de personas en el caso de que el factor de ocupación haya alcanzado el 50% del ideal del local comercial. Asimismo, deberán considerarse aquellas personas que aguarden su ingreso a una distancia de 2 metros, garantizando el distanciamiento social. Los locales comerciales deberán disponer de una mampara con material acrílico, plástico o nylon transparente, de manera que entre el cliente y el cajero se cumpla con un distanciamiento obligatorio. Artículo 2. Determínase la clausura como sanción ante el incumplimiento de los comercios de los horarios de apertura y cierre establecidos. Artículo 3. Establécese la conformación de controles retén a los fines de restricción del ingreso y egreso a la ciudad, los que deberán situarse a una distancia aproximada de 1 kilómetro de los accesos al ejido urbano. Los mismos deberán contar con la fuerza de seguridad las 24 horas. Artículo 4. Establecer la prohibición de circulación interna en el ejido urbano de la localidad de camiones de abastecimiento de mercadería. En los casos de abastecimiento y o prestación de servicios que resulten indispensables para la localidad, deberán ser recepcionados por personal municipal en las áreas de control retén establecidos a los ingresos a la localidad, que oficiarán como punto de encuentro y recepción de la mercadería. Allí se deberá proceder a la desinfección y transbordo de la mercadería o elementos de los que se trate. De la misma manera, se procederá con cualquier tipo de envase retornable de cualquier producto. A partir de las 8 horas del día, artículo 5, del día 22 de abril, como medida excepcional, el traslado de los comerciantes se realizará con un permiso especial otorgado por la autoridad municipal, pudiendo efectuarse en vehículos particulares, los cuales deberán aproximarse al retén de control hasta el ingreso a la localidad a los efectos de realizar el transbordo de mercaderías para provisión y abastecimiento de los locales. A tal efecto, el traslado de los comerciantes deberá realizarse en la franja horaria comprendida entre las 9 y las 15 horas. Artículo 6. Registrar, comunicar, notificar a los interesados y publicar en boletín oficial. Esta es la resolución que acabamos de firmar en el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, creando el cordón sanitario para la ciudad de Cholechuel. Muchas gracias, ministro. Pasamos a las consultas que nos han llegado durante la tarde de los distintos medios de prensa. Preguntan desde FM de la Isla y el portal de laisla-digital.com. De Cholechuel, la consulta es por los pacientes fallecidos en esa localidad, particularmente respecto a la información que se brinda, sobre todo teniendo en cuenta, nos dicen, lo que ocurrió con la publicación de un diario en el día de hoy, que luego tuvo que ser desmentido por el hospital de Cholechuel. Desde el primer día la provincia informa absolutamente todo en 2 partes diarios, uno a la mañana y una conferencia de prensa a la noche, y nosotros damos absolutamente todos los detalles de casos sospechosos, de casos en estudio, positivos y por supuesto fallecidos. No nos hacemos responsables absolutamente de la información que nosotros damos en los partes, y por eso le pedimos a todos que se vayan siguiendo los partes oficiales de la provincia. Nos consultan además cuánto tiempo tarda la investigación epidemiológica a partir del caso 0 en la ciudad de Cholechuel y si estadísticamente hay cifras o cantidades de personas que se encuentran asintomáticas. Sabemos que está en estudio, aunque hay casi todos los pacientes con un nexo epidemiológico. Con lo que está pasando, los 2 fallecidos de hoy, nosotros tenemos en Cholechuel 2 pacientes graves en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y un paciente más en terapia intensiva sin asistencia respiratoria mecánica. Entonces, siendo una ciudad de pocos habitantes, con casos graves y con fallecidos, es que se toma esta decisión desde el Ministerio de Salud. Se sabe en Choele
cual fue nuestro primer caso que apareció. De ahí, en general, casi todos tienen nexo epidemiológico. Se sigue estudiando el caso cero y buscando para tener el nexo epidemiológico. Preguntan, doctora, además, desde Cadena 3 Argentina, considerando lo excepcional de la situación, si se podrá dar algún detalle o repasar la evolución del paciente de 89 años que en el hospital de General Roca logró curarse de COVID-19, si tenía patologías anteriores y cómo se explica su pronta recuperación. En todos los casos, como lo dije otras veces, cuando nosotros tenemos un virus que afecta a nuestro cuerpo, también depende del organismo, el receptor de ese virus, la carga viral que tenga en cada persona. Y la verdad es que más allá que tuvimos un paciente de 89 años en Roca y un paciente de 87 en Río Colorado que fueron dados de alta, y la verdad es que en ambos casos dependió seguramente, por más que tenían antecedentes, de sus buenas defensas para poder solamente sin necesidad de ni respirador ni de terapia, de poder curar al virus y ser dados de alta. Preguntan, doctora, además, desde FM Terapia de Allen, respecto a la evolución de los primeros pacientes que contrajeron el coronavirus en esa ciudad. Los pacientes de Allen son todos leves y tienen todos buena recuperación. Nos hacen la misma consulta desde Viento Sur Noticias de Catriel respecto a la paciente de esa localidad, consultando además si hay algún avance con el estudio epidemiológico. Con respecto a Catriel, nos queda todavía el alta de una paciente y por supuesto que hay estudio epidemiológico desde cuando empieza el primer caso. Al no haber un nexo epidemiológico para diagnosticar de dónde viene el primer caso, es que para Nación se toma esto como circulación viral. Nación pone, porque fue una consulta constante, por qué se ponía a Cipoletti, a Catriel, y no es por el número de casos que Nación decide, sino que Nación lo decide porque cuando no aparece un nexo epidemiológico del primer caso, mientras se está en estudio, se sigue poniendo como de circulación viral. Al ministro, consulta desde Cadena 3 Argentina nuevamente respecto a declaraciones que se dieron hoy del gremio de la sanidad respecto a garantías de salubridad para los trabajadores de una institución privada de salud de Cipoletti. La consulta es, ¿por qué frente al aumento de casos no se decidió la medida de la clausura con anterioridad? Nosotros venimos siguiendo los casos, por supuesto, de toda la provincia y particularmente de la institución del Sanatorio Río Negro desde que empezamos que empiezan a haber los casos positivos. Nosotros priorizamos seguir manteniendo la fuente de trabajo y en su momento, cuando los casos se empezaron a dar como positivos, se empezó a aislar al personal, además de internar a los casos positivos leves, se empezó a aislar parte del personal y la misma clínica tomó la decisión de ir cerrando servicios. Cuando hubo un aumento significativo de casos y de pacientes que están positivos graves, se tomó la decisión de cerrar la clínica por 14 días, recuperar a todos los empleados que están infectados como positivo, llevar adelante las tareas de desinfección que corresponden dentro del sanatorio y dentro de 14 días recuperar hoy, para nosotros es muy importante, las 50 camas que tiene el sanatorio. Nos preguntan también respecto a esta situación, ministro, ¿qué ocurrirá con los puestos de trabajo si está garantizada la continuidad? El Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Trabajo y del Ministro de Gobierno de la provincia, han tomado contacto con la empresa para llevar adelante alguna situación puntual con los empleados. Nosotros no podemos dejar de lado el tema sanitario. Nosotros fuimos por un lado y la provincia, a través de la Secretaría de Trabajo y el Ministro de Gobierno, se pusieron en contacto con el Sanatorio Río Negro, con sus accionistas, para tratar de resolver el tema de los puestos de trabajo. Preguntan desde AN Roca, en los últimos 6 días los casos activos no sufrieron un incremento diario similar al que venían registrando, moviéndose en torno a los 94 y 101 casos. ¿A qué se debe la variación? ¿Consideran que ese aplanamiento que se registra en la última semana es una tendencia establecida o hay que esperar para ser optimistas? Por supuesto que hay que esperar y
estamos en la época donde va a crecer la curva y va a depender muchísimo de más allá de que en casi todas las ciudades se ampliaron los negocios y las posibilidades de salir, que es muy importante para la gente, que seamos responsables para quedarnos en casa, que si es de máxima necesidad salir, que lo hagamos, pero entiendan que si nosotros nos quedamos en casa, esta curva no va a crecer y no se van a sobrepasar los servicios de salud, los hospitales. Entonces, si hay que salir, respetando siempre los 2 metros, usando el tapabocas, lavándonos las manos en cuanto llegamos a casa y solamente si es muy necesario salir. Preguntan desde el portal Mapuchito Noticias, doctora, los bancos dan turnos por internet, pero de igual manera nos plantean la gente se aglutina en estos espacios, lo que indica que no se estaría cumpliendo con el objetivo. ¿Se puede analizar una medida que solucione esto? Nosotros no tomamos esa decisión. Lo que sí les decimos a todos es que quizás no debemos actuar solo porque nos obliguen, sino si tenemos que entender cada uno de nosotros que tenemos que respetar los 2 metros, que solamente porque estemos más cerca del anterior no vamos a llegar antes a comprar o a sacar plata, simplemente respetemos eso y nos estamos cuidando entre todos. Preguntan desde la línea sur, consulta con los casos que se vienen dando en la fuerza policial. Hay una posibilidad que se estire, en la provincia, perdón, de Río Negro, ¿hay una posibilidad que se estire el aislamiento? Por ahora sigue siendo el aislamiento que hay y si se toma esa medida es algo que no depende exclusivamente de nosotros, sino dependiendo de las recomendaciones de salud, es una decisión que se toma desde otro ministerio. Hoy se cumple exactamente un mes, nos preguntan también del aislamiento. ¿Qué balance tienen hasta el momento del cumplimiento y de cómo se viene desarrollando la tarea? Yo creo que gracias a ese aislamiento y de la gente que fue responsable, hoy podemos hablar de que por más que tenemos casos, más del 80% son asintomáticos, que no se colapsó nuestro sistema de salud, que tan solo tenemos 4 pacientes en terapia intensiva. Entonces, la verdad es que gracias a todas estas medidas que se tomaron a nivel nacional y a nivel provincial principalmente, hoy los casos pueden ser atendidos tranquilamente en la salud pública y aparte podemos seguir atendiendo a cualquier otro paciente que llega a nuestros hospitales. Así que es muy beneficioso ese aislamiento. Preguntan desde la agencia Bariloche del diario Río Negro respecto a la situación actual en esa ciudad, en San Carlos de Bariloche, ¿cómo se encuentra en este momento? Lo dije hoy en el parte, nosotros tenemos confirmados en Bariloche 54 pacientes, con 4 de INAHUAPI, solamente una paciente en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, el resto de los 57 pacientes en excelente estado, muchos previos al alta. Preguntan desde la radio Marea Sur de las Grutas, ¿podría Río Negro recibir médicos provenientes de Cuba? De ser así, ¿deben revalidar sus títulos o llegan habilitados por el decreto de necesidad de urgencia de la Nación? Sí, el decreto de necesidad y urgencia de la Nación habilita a la contratación de médicos extranjeros o médicos argentinos que no tengan finalizado su título formal o la reválida en cualquiera de los casos. Tenemos muchos médicos venezolanos que estaban esperando la reválida y este decreto los habilita a matricularlos en la provincia y a ponerlos a trabajar. Bien, no habiendo más consultas, damos por finalizada la conferencia de prensa de hoy. Reiteramos el pedido de disculpas a los colegas de la prensa por la demora, pero había muchas novedades de último momento que queríamos incluir en el parte de hoy. Le pedimos, doctora, antes de despedirnos, si podemos hacer un repaso de la situación actual. Sí, volvemos a repetir, los casos confirmados son 54 casos en Bariloche, 17 en Chuele, 10 en Cipolletti, 7 en Allen, 4 en Tinahuapi, 3 en General Roca, 2 en Cinco Saltos, 1 en Catriel, 1 en Bolsón y 1 en Villa Regina. 108 casos activos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro. Doctora, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a todos los colegas de prensa por acompañarnos nuevamente. Nos encontramos mañana a 20:30.